Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gozo y qué alegría poder eh, estar hoy con ustedes. Para mí es muy grato tocar sobre todo este tema que nosotros hoy tenemos aquí pendiente. Entonces, hoy es nuestra última clase sobre el tema de, ¿se acuerdan en qué tema estamos? Anyway, con eso llevamos tiempo ya no. Vamos, te mando el chivo a ver. Dani, ¿dónde consigo unos cordones? Necesito unos cordones negros. Larguitos. Muy bien, mis amados hermanos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Hemos podido lograr una cuarta clase sobre este tema tan importante que es la consejería al joven. Entonces, yo quisiera, antes de comenzar, si ha quedado claro algunos temas. Sobre todo, nosotros partimos desde una pastoral entendiendo la Biblia, a quién llama joven y a quién no. Entonces, no sé si alguien quisiera tomar la palabra y explicarnos de acuerdo a las clases que hemos tomado. Sí, joven, el joven lo que hemos estudiado es que es aquel que pues está en proceso de maduración. Muy bien, diácono. ¿Y pudiéramos decir que tenemos un marco de edad? Pues uno lo aproxima entre, ya hemos hablado que hay niños, jóvenes, adolescentes y algunos adultos, entre qué, hasta los 30 y pico, digamos. Mire, Pero es más de madurez en el ok, carácter. ok. Algo que es interesante que nosotros tenemos que considerar, primero nos tiene que llamar la atención por qué las escrituras, cuando habla del joven, nos pone en textos bíblicos cuando está hablando de lo que nosotros diríamos un bebé o un niño o un adolescente o alguien que ya dejó de ser adolescente. Las edades que hoy nosotros tenemos para tratar este tema es aproximadamente se es niño hasta los 7, 8, 9 años y inmediatamente nuestra sociedad dice que a partir de los 8, 9 años comienzan con esa edad donde todo el mundo está diciendo tenemos problemas, poseemos problemas, porque comienza la edad entre los 9 a los 15, 16 años, donde donde se rompe mucho la comunicación entre las autoridades y los seres humanos de estas edades. En poco porcentaje pasa entre los 17 a los 25 años. Pero algo que debe ser interesante para nosotros es que la Biblia, la palabra de Dios, llame joven a este periodo. Ahora, lo que sí podemos decir y hemos entendido hasta aquí es que el ser humano está creciendo, se está desarrollando, no evolucionando, sino desarrollando, y está comprobado desde la neurociencia, una nueva ciencia que ha surgido hoy, que tiene que ver con el estudio, sobre todo del cerebro, cómo las personas se han ido desarrollando, cómo su cerebro se va desarrollando, cómo van encontrando unas nuevas interconexiones neuronales y cómo ellas, al hacer esto, pues el ser humano se encuentra con como con una sobrepotencia, con un turbo, por decirlo de alguna manera, que nosotros a veces no comprendemos. ¿Esto es claro para ustedes? ¿Lo podría volver a repetir? Ok, muy bien. Hay algo que es muy importante. Primero, que la escritura, cuando habla, sobre todo en el Antiguo Testamento, en la palabra hebrea que se usa en la traducción para joven, habla
de seres humanos que son bebés, que son niños, que son adolescentes y que son jóvenes según el estigma de hoy en día, según la sociedad de hoy en día. Recordemos que nuestra sociedad ha departamentalizado la edad de crecimiento de los bebés a los niños hasta aproximadamente los 8 o los 9 años. De los 9 años a los 15, 16, 17 años hablan de la edad de los adolescentes y entre los 17 y los 25 años hablan ya de los jóvenes. Sin embargo, la escritura habla de jóvenes. Voy a hacerles un ejemplo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: nadie tenga en cuenta tu juventud, sé ejemplo de los creyentes. ¿Sí? Entonces, algo que y estamos hablando de un hombre de 30, 35 años aproximadamente en ese sentido. ¿A dónde yo quiero llegar? Que lo que nosotros podemos evidenciar es que el hombre está en desarrollo, no en evolución, por si acaso, sino en desarrollo. Desde la neurociencia, que es una nueva área de las ciencias médicas, de las ciencias de la biología, el estudio del cerebro, se ha descubierto y se ha comprendido que el cerebro entre los 9 y los 25 años está desarrollándose, interconectándose y nosotros tenemos que comprenderlo. ¿Ahora sí está más claro? Sí, era algo que por ahí yo tenía esa duda por ahí en la iglesia de por qué, cuando empecé a estudiar más la Biblia, por qué se dividía a la gente entre los que eran niños y demás, jóvenes, después adultos, escuchando por ahí prédicas en YouTube, cuando empezaba a estudiar la Biblia y siempre, tuve como esa duda. eh, y creo que por ahí muchos se lo hacen porque no se sabe cómo presentar el Evangelio, porque se cree que, bueno, de tal edad a tal edad entienden de una manera, de tal edad a tal edad entienden de otra y así. Cuando en realidad no sé en qué salmo era, que decía que el mismo Dios le decía a los israelitas que enseñen a sus hijos eh, todas las cosas que han vivido ustedes, parafraseando, o sea, todas las maravillas que Dios ha hecho y cómo es Él, o sea, su carácter. Hay un salmo que habla más o menos de eso, no me acuerdo cuál era, pero yo decía, wow, hasta la misma Biblia te dice eso. Eh, y bueno, más o menos un poco eso quería decir. Ok, Gerardo, muchas gracias por tu aporte. Es interesante lo que tú dices, porque nosotros desde la época de la Reforma, sobre todo desde el tema de desde las iglesias con tendencia reformada, entre presbiterianas y bautistas, se estableció algo que se llamó escuela dominical, lo que nosotros hemos querido mantener históricamente, pero sin entender la razón del por qué. Si nosotros nos vamos a la historia, ¿por qué existían escuelas dominicales separando a los niños por edades? Era porque a través de la iglesia se alfabetizaba y se enseñaba a leer a la población que en su gran mayoría desconocía el leer y el escribir. Y por eso y de esta manera se usaba. Lo que sucede que hoy en día tenemos escuelas dominicales y hemos mantenido, yo creo, una perversa acción porque separamos a los jóvenes del grueso de la iglesia cuando nunca en ninguna época de las historias bíblicas vemos que ha sucedido esto, porque la enseñanza siempre es integral y es para todos. De hecho, hoy en día en muchas iglesias se mantiene escuela para niños de tal y tal edad y de tal y tal otra edad, como si fueran diferentes o que tuvieran algún problema cognitivo. Para mí es con mucha dificultad esto. ¿Por qué razón? Porque se rompe la unidad
eclesiológica, se rompe la unidad del hogar, porque cuando nosotros tenemos que estar con los niños, tenemos que aprender a ser disciplinados. Muchos padres no pueden ser disciplinados con sus hijos porque terminan cargándolos, terminan cuchichándolos, terminan estando siguiendo pendientes de ellos y no estudiando. Y para evitar esto, los separan, cosa que no se ha visto nunca en la iglesia del Señor. Pero la iglesia bíblica, la iglesia protestante que nació del siglo XVI, adoptó en su gran mayoría escuelas bíblicas y las departamentalizó en su momento porque los niños, los jóvenes y los adultos no sabían leer y los tenían con diferentes tipos y se les enseñaba a través de la iglesia. Hoy en día ya nuestros hijos no solamente saben leer y escribir, manejan celulares, tabletas, computadores, aplicaciones, mil cosas, y no es necesario. Entendiendo un poco esto, que joven es desde que nace hasta que termina siendo una persona madura o adulta. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un proceso de fórmula que se termina a los 20, a los 25 o a los 30 años, porque cada caso es personal, individual y porque influyen muchas circunstancias para su estado de madurez. Si entendemos esto, nosotros tenemos que considerar algunas cosas. Hoy nosotros en nuestra cuarta clase tenemos el cuidado de la salvación y la vida cristiana. Ya en las primeras clases nosotros hablamos que para tener una buena consejería, una buena pastoral al joven, hay que reconocer la autoridad. O sea, hay que reconocer que hay personas que Dios ha puesto que darán cuentas a Dios por el cuidado, la protección, la enseñanza, el discipulado de los que están bajo esa autoridad. En el hogar son los padres, en la iglesia son los pastores, los maestros, los evangelistas, los ancianos. Entonces, por eso las siguientes clases fue el valor del hogar y el valor de la iglesia. Hoy vamos a ir a la parte aplicativa. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros estamos llamados a instruir a nuestros hijos para que teman a Dios y sean hombres y mujeres a la imagen de Cristo. O sea, el propósito de la consejería no tiene que ver con resolver si yo viajo o no viajo, si voy a invertir este dinero o no voy a invertir este dinero, cómo es mi peinado, el pastor le gusta, le agrada o no le agrada, sino es de una manera integral. Estamos llamados a instruir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que teman de Dios y sean hombres y mujeres a la imagen de Cristo. ¿Y Eliana? Es algo que debe quedar claro. Entonces, todos estamos llamados a formar el carácter de los hijos. Y hay algo importante que yo quisiera que nosotros consideremos. Si nosotros estamos en autoridad, es porque estamos bajo autoridad. Nadie que pueda estar sin autoridad puede ser una persona idónea para poder ser autoridad. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros, sobre todo los creyentes, vivimos bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como acá yo tengo algunas visitas, vamos a ponerlos a leer en la siguiente diapositiva para que nosotros pudiéramos, Eliana, ¿puedes leer en voz alta ese primer versículo del Salmo 94:12? Salmo 94:12. Mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley. Muy bien. Mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley. Y está resaltado, como ven en pantalla, la palabra corrección. Ahora,
¿Qué entendemos por corrección? Educar, disciplinar. Educar, disciplinar. Ustedes qué más comprenden por esto? Ya. Apreciados hermanos, ¿están por ahí ustedes o no están por ahí? Cuéntenme. Guiar, aconsejar o, ay, no me sale la otra palabra. Eh, encaminar. Muy bien. Ahora, lo interesante que el Salmo 94 dice es que Dios lo hace. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo encontramos cómo lo ha hecho a lo largo de la historia de la redención? A través de los padres, de las autoridades, de Oh, los jefes, de los profesores. Depende de donde estés. exactamente. Y esto es algo que nos debe llamar a nosotros la atención poderosamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros a veces pensamos que esto es en el aire. A veces nosotros estamos pensando que esto sucede de otra manera. Nosotros a veces no obramos bien y lo que no se dan cuenta es que nuestros hijos están aprendiendo de nosotros todo lo que nosotros les estamos enseñando. Y es algo que yo quisiera que esté en nuestro corazón. Dios dice, tú bendices a los que corriges. ¿Cómo los corrige? A través de las autoridades que Dios ha dado en el hogar y en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque nosotros, lo que dice el Salmo, necesitamos corrección. Nosotros necesitamos ser guiados. Nosotros necesitamos ser enseñados. Nosotros necesitamos ser encaminados. Proverbios 1:7, Juan David. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabio. Ahora, esto es muy interesante que nosotros consideremos, porque hay algo que los jóvenes tienen que nosotros no hemos considerado, que nosotros lo vemos como rebeldía. Nosotros nos sorprende mucho las rabietas de los jóvenes cuando hacen malas caras, cuando manifiestan su frustración, cuando manifiestan que hay algo que no comprenden. Y muchas veces ellos están con eso diciendo, yo sé que debo de hacer, lo quiero hacer, sin embargo, ustedes no me dejan, sin embargo, ustedes no me entienden. No sé si les ha pasado a ustedes. ¿Sí les ha pasado? Yo quisiera que socialicen. ¿Por qué razón? Porque esto es una clase un poco más práctica. Normalmente los jóvenes, miren, y todos los jóvenes son diferentes. Hay jóvenes que manifiestan esto a los 7, 8 años, a veces a los 14 años, a veces a los 20 años, 25 años, donde ellos manifiestan sus iras, sus frustraciones para con sus autoridades, y lo que nosotros vemos es una pataleta, una expresión de rabia. ¿Y cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo nosotros reaccionamos? Con ira, reaccionamos con a veces levantando la voz, imponiendo la autoridad, o a veces cediendo, o a veces manifestando no sé qué hacer. Entonces es algo que yo quisiera que nosotros consideremos. ¿Por qué razón? Porque el joven está encontrándose con una realidad que está estrellándose en su vida. ¿Por qué razón? Porque cuando ya deja de ser ese niño dependiente, ese niño bonito, ese niño obediente, él empieza a querer determinar cómo quiere cambiarse, cómo quiere tener su cuarto, a qué hora quiere dormir, a qué hora quiere levantarse, qué estudiar, con quién juntarse, cómo peinarse, cómo vestirse. ¿Por qué creen que pasa eso?
Que se es influenciado por el grupo o por otras influencias externas. Ok. ¿Quién más quisiera opinar? Acá tenemos, está Carlitos, que usted, Carlitos, tiene una jovencita en casa. Está nuestro presbítero Jairo, está nuestra hermana Alex. No sé si alguien quisiera participar. ¿Por qué creen que pasa estas cosas? Porque estamos diciendo cómo aconsejamos a los jóvenes, pero si no entendemos la realidad de lo que está pasando, vamos a ser ineficientes porque vamos a salir con una corrección punitiva o vamos a sentirnos incapaces y vamos a sufrir también y vamos a llorar porque no sabemos cómo resolver. Y queremos aprender a través de este curso cómo aconsejar. Y aconsejar no es resolver el fruto de la circunstancia, sino llegar a la raíz del problema. ¿Alguien se animó? Pues es que en ese tiempo ya los muchachos están como buscando su propia identidad, como su propia personalidad, como de todo lo que han aprendido, eh, ser diferentes a todos los demás. Eso es lo que ellos están buscando. Ok, muy Y bien. se identifican es más bien con los que están en su entorno, o sea, jóvenes también de la misma edad. Entonces ellos ya quieren cambiarlo todo. Ok, miren, yo les voy a decir, yo creo que eso es un mito. ¿Saben por qué yo les voy a decir es un mito? Porque no, todos los seres humanos cuando crecemos estamos en desarrollo. Si eso es claro, estamos en desarrollo. Cuando yo les decía al comienzo, desde la neurociencia, los jóvenes cuando empiezan a dejar de ser niños, ellos se encuentran con muchos cambios en su humanidad, no solamente referente al tema de las hormonas, al tema de que el varón se va a ver más varón y la mujer más femenina, y todo el cóctel que tienen ellos de dopamina, oxitocina, adrenalina, sino ellos se van a encontrar con algo extraordinario que Dios les ha dado, dones, talentos y habilidades. Y lamentablemente nosotros no sabemos enrutar a nuestros hijos. ¿De quién ellos heredan dones, talentos y habilidades? Acá me dicen de los papás, ustedes aquí que nos acompañan a través de el Zoom, ¿qué opinan? No se dejen echar cacho, muchachos. Pues generalmente casi siempre sale que los hijos se parecen mucho a los padres, pastor. O si no, como dicen por ahí, hijo de tigre sale pintado. Sí, yo me lo sé más completo. ¿Cómo es el hijo de tigre sale pintado? De chucha rabipelado y de elefante orejón. Muy bien. Es verdad. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirles? Es que cuando los jóvenes empiezan a crecer, ellos quieren ser útiles. Ellos quieren ejercer sus dones y sus talentos, sus habilidades. Y si nosotros no les damos el espacio en la casa, no le damos el espacio en la vida para que lo hagan, pues lo van a manifestar en el entorno donde ellos sienten el control. Más aún vamos a tener problemas con jóvenes que presentan desde pequeños un liderazgo, un potencial de liderazgo, donde ellos lo que van a querer hacer es siempre salir con la suya, a las buenas o a las malas. Por eso Proverbios 1:7 dice, todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Y casi nunca nosotros nos consideramos con los jóvenes, es que la vida es un entrenador para aprender a obedecer. ¿Por qué razón? Porque a nosotros tampoco no nos gusta obedecer, no nos gusta sujetarnos, no nos gusta cumplir nuestras promesas, no nos gusta cumplir nuestros juramentos. Casi siempre nosotros justificamos
¿Por qué vamos a fallar? ¿Por qué vamos a cambiar de idea? ¿Por qué vamos a retomar otras cosas? Y cuando nos enfrentamos a hijos que están replicando nuestra enseñanza de vida, es cuando nosotros nos confrontamos. Y es lo que nosotros hemos olvidado. Acá dice que la gente ignorante no quiere ser corregida. ¿Y qué carece el joven? El joven tiene fuerzas. El joven se encuentra que tiene talentos, tiene dones, tiene habilidades heredados, dados por Dios, pero heredados de los padres. Y a esto le suma que está teniendo un poco de transformaciones. Las niñas están entrando en la edad de la menstruación, en la edad del estrógeno, donde muchas de ellas empiezan a juzgar a través del juicio externo y los jovencitos también y a buscar identidad. Entonces, ¿qué carecen? De sabiduría. Por lo tanto, son ignorantes. ¿Y qué requieren? De padres que estén ahí, que los encaucen. Pero lamentablemente hoy en día, papá trabajando, mamá trabajando y los hijos al cuidado de los amigos, al cuidado de los tíos, al cuidado de los abuelos. Ellos son sus consejeros, ellos son sus cuidadores, ellos son sus enseñadores. Y como no se encuentran en la autoridad directa, ellos no aceptan una corrección. Entonces, es lo que yo quiero que nosotros consideremos. El joven no es el problema. El problema es que nosotros nos hemos apartado del diseño bíblico, pensando que al considerar dar mejores alternativas de vida económica, bienestar material y cumplir sueños que a veces queremos alcanzar, sacrificamos el acompañamiento a los jóvenes. Proverbios 6:23 dice, los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrará cómo debes vivir. Proverbios 6:23 nos dice algo que es muy interesante. Quien tiene dones, talentos, habilidades, fuerza. Miren, el cerebro de nuestros jóvenes está logrando nuevas interconexiones neuronales. Ellos están diciendo, oiga, yo puedo solucionar esto de esta manera. Tienen 1000 ideas. Ellos no son el problema. El problema es que ellos no tienen las personas que deberían estar ahí para decirles cómo las deben ocupar, qué las deben hacer. Hemos caído en el consumismo, materialismo de este mundo. Yo quiero que nosotros consideremos la corrección y la disciplina. El corregir es encauzar, encaminar. Y la palabra disciplina tiene que ver con enseñar, no castigar. Es fácil castigar. Te portaste mal, mañana no sales. Eso no es enseñar. Y no estoy diciendo que no sea necesario, es necesario castigar. Pero primero hay que disciplinar, y disciplinar tiene que ver enseñar, derramar el conocimiento necesario para encauzar todas esas fuerzas, esas ideas, todos esos anhelos que los jóvenes tienen, para mostrarles cómo deben vivir. Diácono Sergio, ¿cómo dice Proverbios 6:23? Fuerte. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Le pregunto, según el texto, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué me enseña cómo vivir? Con los mandamientos y las enseñanzas. Ok. ¿Por qué la gente no sabe vivir? Porque no conoce la palabra. Yo veo personas que saben mucha doctrina, poco de palabras. O sea, ¿cómo reaccionar en determinados casos? ¿Y qué es lo que brilla? La ignorancia. Ahora, esto es interesante, porque enseñar y moldear el carácter nos permite ser adultos maduros que saben gobernar. ¿Qué es gobernar? Tomar decisiones. ¿Cuándo tú sabes que alguien llegó a la madurez? Cuando toma buenas decisiones. ¿Cómo tú sabes que alguien es inmaduro? Mírenlo, cómo se peina, cómo se viste, cómo habla, con quiénes anda. ¿Por qué razón? Por lo que decía el diácono
Mario. Los jóvenes, por ser jóvenes, ellos están buscando a quién parecerse, su identidad. Pero cuando tú ves a un adulto y el adulto es temeroso de Dios, ¿para quién se viste? ¿Para quién peina? ¿Para quién toma decisiones en su vida? No es para su beneficio. Queridos hermanos, disciplinar es instruir, no es castigar. Yo le tengo que dar razones. Si mi hijo cometió una falta por la mañana y yo lo vengo a castigar 2 días después o cuando la mamá me contó, a veces no tiene ni caso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Exacto, ya perdió el sentido de la disciplina, de la enseñanza. O peor, ya no puedo porque ni siquiera sé el contexto de lo que pasó. Entonces, si nosotros entendemos un poquito esto, yo quiero que nosotros meditemos, mis amados hermanos, porque nosotros tenemos y siempre tendremos en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, en la historia de los hogares, jóvenes para aconsejar. Y hay que llevar a estos jóvenes a la madurez sin prisa y con la palabra de Dios. Esta diapositiva la saco de la clase pasada, porque a veces nosotros pensamos, pastor, ¿y por dónde comienzo? ¿Qué hago ahora? No, la escritura dice que debe ser sin prisa. ¿Por qué razón? Porque cada joven va a ir madurando y a su debido tiempo va a llegar a la plenitud del desarrollo de su cerebro, de su humanidad, y va a entrar en ese largo periodo que nosotros conocemos como adultez y vejez. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aportes? Recordemos que hay personas que nos ven a través de los videos que están grabados, entonces necesitamos que ellos también se instruyan. ¿Algún aporte, alguna pregunta? Yo quiero recordarles, mis amados hermanos, que nosotros estamos formando en el carácter de nuestros hijos gobernantes. Los jóvenes un día ocuparán nuestro lugar. Un día serán esposos, un día serán esposas, un día estarán al frente de un hogar, al frente de un trabajo. Algún día posiblemente, si el Señor quiere, les va a dar hijos. A veces los nuevos padres van a replicar los mismos viejos errores de los padres para la educación. ¿Por qué no funcionan los gritos? ¿Por qué no funciona el correazo? Yo les voy a decir por qué no funciona. Porque cambia la conducta del momento, pero no cambia el corazón. ¿Qué es lo que sí cambia el corazón? La oración, la palabra de Dios, el obrar de Dios. Pero nosotros pensamos que con un buen grito, un buen correazo, un buen castigo, vamos a lograr un cambio en el joven. Cuando el joven tiene que ser acompañado permanentemente, porque, mis amados hermanos, quien deja de gobernar, deja de estar presente. Para esto yo quiero que nosotros meditemos en esta diapositiva. ¿Qué hace a alguien un buen gobernante? Y las características de un buen gobernante es sobre todo la honestidad. Algo que hemos olvidado que tenemos que enseñarle a los jóvenes. Si están bien, que nos cuenten por qué están bien, si están mal, por qué están mal. Muchas veces las sorpresas son en las entregas de notas. Muchas veces las sorpresas están cuando se abren los cuadernos de convivencia. ¿Cómo se llaman los cuadernos de convivencia? La agenda. Muchas veces nosotros nos damos cuenta quiénes son nuestros hijos porque un vecino, una vecina nos cuenta. Hemos olvidado
de lo valioso que es enseñarles a decir la verdad, lo valioso de la palabra, lo valioso de comprometernos, lo valioso de que si yo hice un juramento, yo pase, llueve, trueno, relampaguee, tengo que cumplir mi palabra. Ustedes, ¿por qué muchos jóvenes no les creen a sus padres o no le creen a sus pastores? Porque mienten, porque no cumplen lo prometido, porque no cumplen sus promesas, porque no cumplen sus juramentos, porque ven en muchos casos que son convenidos. Si es así o no es así, ¿ustedes qué opinan? A veces nosotros, como yo les digo, creamos y criamos hijos como si fueran unas simples mascotas. A la cena llena hay comida, una buena casa, internet, agua caliente, una buena vivienda, hay servicio médico y hay un instructor donde te enseñan a hacer piruetas y payasadas o un buen deporte en otros casos. Queridos hermanos, la verdad debe prevalecer por encima de cualquier consideración. Fin o justificación implica decir, actuar, responder por actos y decisiones individuales y colectivas sobre las bases debidamente informadas de la buena fe, conducta, ética, con el cuidado y diligencias debidos de la equidad. Es lo que, ¿y saben cómo nuestros jóvenes lo aprenden? Cuando nosotros lo practicamos. Nosotros le decimos, voy a llegar a las 4, pero a veces decimos, voy a llegar a las 4 para que no se escapen. Y yo sé que voy a llegar a las 7. A veces le decimos a nuestros hijos, diles que no estoy. No afrontamos circunstancias. Es tan importante, mis amados hermanos, entender que la consejería va de la mano del ejemplo, que va de la mano de la coherencia y que estamos creando o buenos gobernantes o malos gobernantes. Recuerden que desde Génesis el Señor nos puso con esta tarea de ser imagen de Dios y llenar toda la tierra. Nos puso como señores de la creación, no como marionetas de la mamá o del papá, o ser los que se manipulan los primos o las primas, sino a que sepan tomar decisiones. Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso nosotros hemos dejado que la iglesia se permee del mundo. Nuestros hijos, sus modelos para vestirse, para caminar, para andar, para muchas cosas es el mundo, no es la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia pensamos que es la parte litúrgica, religiosa, el dogma. Y aquí yo quiero que ustedes, si quieren, me suelten alguna pregunta, porque nosotros a veces pensamos que hay temas que la Biblia no toca o no ve. Pero la Biblia toca desde el vestir, desde el hablar, desde el comportarse, desde el dormir. Dice que debemos dormir temprano, levantarnos temprano, que no debemos trasnochar. Habla del dormir lo necesario y no mucho. Habla de la diligencia en el trabajo. Habla del ayudar en el hogar, tanto para los hijos como para la esposa. Habla de los roles de los hijos, de los roles del cónyuge, de los roles de la esposa, de los roles de los solteros. Habla de los trabajadores, habla de la justicia hacia el huérfano, hacia la viuda, hacia el Estado, hacia las cosas sanitarias de la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay que practicar la verdad, mis queridos hermanos. Por mucho tiempo nosotros hemos vivido engañados y autoengañados. ¿Por qué razón? Porque simplemente pensamos que somos cristianos
porque tenemos una afiliación o una membresía dentro de la iglesia, diezmamos, ofrendamos, asistimos, pero vivimos como si fuéramos del mundo y no como si fuéramos creyentes. Es algo que tenemos que considerar. ¿Estoy siendo claro, mis amados hermanos? ¿Hay alguna pregunta? Oiga, yo deseoso que me pregunte y nadie me pregunta. No, señor. ¿Algún aporte? Muchas veces nosotros pensamos que la consejería es, vamos a resolverle al joven por qué no consumir drogas, por qué no tener sexo, por qué no hacer tal o cual cosa y por qué hacer otras cosas. La capacidad del joven para gobernar requiere ser entrenada. Queridos hermanos, miren, cuando usted ve a un joven que está dibujando en el culto, no lo juzgue. Pero es un deber del papá decirle que ese dibujar lo debe hacer en casa y no en la iglesia. ¿Qué está mostrando? Que tiene dones y talentos. Está mostrándole a todo el mundo que quiere dibujar la próxima vez que dibuje en la casa y lo trae y lo publicamos en la iglesia. Hay jóvenes que tienen tantos dones, talentos, habilidades, pero a veces se desperdician porque nosotros, ¿qué hacemos? Los cohibimos, los reprimimos, los juzgamos, los perseguimos, no los encauzamos. Cada capacidad de cada joven requiere ser entrenada. Nuestros jóvenes están en desarrollo. ¿Alguien quisiera hacer un resumen por qué he estado diciendo yo que está en desarrollo? Yo lo he explicado como 2 veces, pero quiero que quede grabado en sus corazones. Está en desarrollo porque está siendo formado. No solamente los dones, talentos y habilidades, sino el carácter, la madurez. Ok, diácono, perfecto. ¿Alguien más quisiera aportar? Recuerden que yo he citado algo que es muy interesante. Desde la neurociencia, el joven que empieza a descubrir. Miren, queridos hermanos, está comprobado hoy que las neuronas mueren, pero las neuronas vuelven a vivir. Que el cerebro empieza a desarrollarse desde la parte motriz, o sea, desde atrás hacia adelante, y esas neuronas de manera individual se empiezan a crecer y luego se empiezan a interconectar para llevar a la plenitud del pensamiento, de la realidad cognitiva, del conocimiento, para que una persona pueda usar con plenitud esos dones, talentos y habilidades que Dios le ha dado. Dios, desde el comienzo, yo quisiera, miren, solo yo quiero que nosotros meditemos en algo. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? La puerta, por favor. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? 12. Muy bien. En Génesis 49, el versículo 3 dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el principal en dignidad, principal en poder. Acá vienen unas características que lo describen. Impetuoso como las aguas, pero no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. ¿Qué es lo que nos muestra este versículo para que vean? Que hay personas que tienen características que son impetuosos. ¿Qué significa ser impetuoso? ¿Alguien pudiera ayudarme? ¿Qué entienden ustedes por ser impetuoso? No. Como que se Está enoja por con encima de facilidad todo. o como que quiere tomar el primer lugar o algo así. Va, lo entiendo así. Muy bien.
¿Qué características sería de una persona que es impetuosa? Una persona competitiva, una persona que le gusta el primer lugar. Yo quiero que nosotros analicemos, porque nosotros a veces simplemente leemos desde la perspectiva litúrgica, religiosa, dogmática los versículos. Pero yo quiero que nosotros consideremos por qué Jacob habla de su hijo Rubén, que es su hijo mayor, aquel que tenía todo honor por el ser el primogénito, pero era un hombre con decisiones, valeroso. Cuando habla de impetuoso, nosotros que hoy, ¿cómo vemos a los que son impetuosos? Ellos, aquellos que son valerosos, que dicen, vamos a hacer esto, y él dice, sí, claro, yo lo hago. Vamos a hacer 3 vueltas, yo lo hago. Vamos a saltar de tal lado, yo lo hago. Y muchas veces vemos que no se puede controlar. En el versículo 5 va a hablar de Simeón. Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad. Sus armas en su consejo, sus armas en su consejo, entre mi alma ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. ¿Qué es lo que está diciendo de las características de estos jóvenes, de estos hombres que ya en alguna medida eran hombres? Que Jacob no quería estar con sus hijos Simeón y Leví, porque ellos eran como fieras violentas, o sea, eran personas que se enojaban fácilmente. Ese arranque de enojo, y por ese arranque de enojo mataron gente, despedazaron toros, mataron gente. Dice, no es correcta su furia, porque llegaron a ser crueles. Así yo pudiera seguir en esta presentación que yo estoy haciendo. ¿Por qué razón? Porque la escritura una y otra vez nos dice algo que es interesante. Se me perdió el mouse, Juan David. Ok, gracias. Entonces, yo quiero que nosotros consideremos, los jóvenes están en desarrollo y nosotros no nos podemos frustrar porque estamos viendo esas expresiones de autoridad, de tomar decisiones, esas expresiones que ellos están diciendo, yo no quiero hacer esto, yo lo quiero hacer de esta manera, sino tenemos que considerar que ellos están en una explosión de encontrarse con dones, talentos, habilidades, el desarrollo de sus mentes. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Estar ahí para encauzarlos, estar ahí para alumbrarles, estar ahí para corregirles, para instruirles. Nuestros jóvenes están en desarrollo. Los que ellos están mostrando es que tienen capacidad de gobernar. Un día ellos estarán en nuestro lugar. Ellos un día estarán al frente de un hogar. Ellos un día estarán al frente de una iglesia. Y lo que se están es entrenando para ser gobernadores, señores, reyes, sacerdotes, siervos de Dios. ¿Cómo tenemos un buen siervo de Dios? A nosotros nos gusta la palabra ser siervo de Dios, que traduce también mayordomo de Dios. ¿Cómo tenemos un buen mayordomo? Alguien que ha sido entrenado. Para eso, ellos tienen que ser aconsejados. Entonces, yo les quiero animar para que se alejen de esa frustración que tienen, como no sé qué hacer, no puedo, sino ver que tenemos un excelente privilegio. Gracias porque nos sorprenden a veces nuestros hijos con soluciones que uno dice, oiga, yo no lo había pensado, preguntas que no había considerado. Ellos ven la vida desde otra perspectiva. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen 1000 ideas. Pero hay que recordar, ellos están en ignorancia y nosotros estamos en madurez por causa de la palabra. En la vida hay que enseñarles que hay consecuencias adversas y favorables de todas nuestras
decisiones. Hoy usted se puede decidir portarse mal, Caleb. Y cuando uno se porta mal, ¿qué es lo que sucede? Te dan regaño, te pueden dar disciplina o te dan las dos cosas. Ahora, ¿portarse mal es bueno o es malo? ¿Y cómo lo sabes? Porque ya has pasado por eso. Se dan cuenta, y uno tiene que considerar toda acción en nuestra vida, Eliana, trae consecuencias. Con relación a la recompensa al tomar decisiones, nosotros tenemos que considerar que hay dos aspectos de la vida que permanentemente están en todas las cosas que hacemos. Es las cosas que hacemos por amor y las cosas que hacemos por trabajo. En las relaciones, o tenemos relaciones por amor, que es el cónyuge, hijos, padres, parientes, amigos, hermanos en la fe, o por trabajo. Pero necesitamos de la verdad del evangelio para poder saber decidir con sabiduría, para poder gobernar. Y a veces parece que nosotros hemos perdido de vista esto. El ser humano es el único que no nace aprendido. Nace un caballito, a los pocos minutos ya está caminando, ya está corriendo, ya sabe dónde ir por alimento. Miren, queridos hermanos, es curioso que hay algunas especies de animales que identifican el peligro en cuanto ellos nacen y corren por genética a los lugares donde está su protección. Pero nuestros jóvenes no. A nuestros jóvenes, ¿cómo aprenden que se equivocan? Eliana, ¿cómo tú aprendes que te equivocas? ¿Cómo ustedes creen que los jóvenes aprenden que se equivocan? Señora. Ok, toman decisiones y hay consecuencias. Si no hay una autoridad, un tutor, un padre, una madre, ¿qué hace con sus consecuencias? No, las esconde. Usa todas sus habilidades, sus dones, sus talentos, pero cuando esconde las consecuencias hay que enseñarles que ellos sufren más porque no aprendieron lo que tenían que aprender. Es como que si en el trabajo el empleado falla, rompe algo, le sale algo mal, lo esconde, nunca lo informa, nunca aprendió, nunca se va a superar. Nuestros jóvenes necesitan ser entrenados, queridos hermanos. Criar buenos hijos es crear hombres de bien. Criar buenos hijos o criar buenos jóvenes es crear hombres de bien. Ahora, los jóvenes deben ser formados para gobernar. Y esto es para servir. Porque miren, yo les voy a decir algo. Algo que las autoridades nos hemos olvidado es que nosotros a veces no les decimos a nuestros jóvenes que las decisiones que están tomando afectan nuestras vidas, afectan nuestra iglesia. Todo buen cristiano maduro invierte en la iglesia, apoya a la iglesia. Y a veces los jóvenes que están llegando a la iglesia con ellos no entienden el valor de nuestra iglesia. Se pelean entre ellos, se juzgan entre ellos. Ellos son los que ayudan a veces a sacar a otros creyentes, compañeros de la iglesia. Y uno dice, todo lo que uno se esfuerza para unir, para crecer la iglesia, y vienen los jóvenes y lo desbaratan en 2 días por un chisme, una mala palabra, una pelea. ¿Por qué razón? Porque les falta sabiduría, porque están olvidando que sus decisiones individuales repercuten en la colectividad donde ellos viven, donde ellos se reúnen. ¿O no es así, Juan David? Miren, acá hay unas características que nuestros hijos deberían ejercitarse y que sobre todo los que somos tutores, los que estamos en autoridad, en el hogar, los padres, ya sean biológicos o adoptivos, y en la iglesia, los líderes, los pastores, los ancianos,
los diáconos, es cumplir las promesas. Les pregunto, ¿ustedes como padres cumplen sus promesas? ¿Todas sus promesas? No. Recuerde que un buen gobernante es un gobernante honesto. Pero ¿qué hacemos? Cuando nos hacemos miembros de una iglesia, yo voy a apoyar con mi asistencia, yo voy a apoyar con mis diezmos, yo voy a amar la iglesia, pero cuando tengo un compromiso, pastor, excúseme, por favor, porque es que hoy No voy a ir. no puedo por esto y por esto. Pero cuando el hijo nos dice, papito, no llego hoy a la casa porque se me hizo tarde por esto y por esto y por esto, uno que pone, se le paran los pelos. Pero ¿dónde fue entrenado con sus excusas? ¿Dónde fue entrenado con su mal ejemplo? Es algo interesante que yo quiero llamar ustedes quieren fórmulas cómo aconsejar a los niños. Primero enseñémosles que la palabra vale, su palabra. A veces nosotros juramos amor eterno a la esposa, pero incumplimos nuestras promesas. Las esposas juran amor eterno a sus esposos e incumplen sus promesas. Segundo, la coherencia de la vida. O sea, yo amo, yo trabajo, yo sirvo. Miren, hay dos pilares muy importantes para que el ser humano no caiga en depresión. ¿Saben cuáles son? Todo ser humano no va a caer en depresión si él se siente amado y se siente útil. Nadie se quiere morir si yo me siento amado. Porque cuando uno se siente amado, uno tiene reciprocidad de todo lo que uno hace. Donde está, uno se siente importante. Pero una persona que no se sienta amada empieza a considerar lo siguiente: ¿para qué existo? Nadie me quiere, nadie me extraña, nadie se preocupa por mí. Uno. Dos, la utilidad. Miren, muchos de nuestros jóvenes viven sabroso a la manera del mundo, pero no son útiles y no son productivos. Viven como si fueran puerquitos, camas extendidas, cuartos con la ropa tirada por todos lados, casa patas arriba. Es que la casa es un compromiso ¿de quién? De todos. ¿Solo de la mamá? De todos. Todos ponemos nuestro granito de arena, pero de nosotros debemos entender la coherencia de la vida. Es un buen entrenamiento para criar buenos hijos y criar hombres de bien, personas que saben gobernar. Pero yo veo que muchos jóvenes llegan, entran por la puerta de la casa, ven el recibo de la luz y del agua, y si no es el papá y la mamá que los recoge, ellos lo ignoran. Eso sí, bien perfumados, bien peinados, bien vestidos, pero con la cama extendida, todo desbaratado. Eso no es coherente en la vida. Es que, queridos hermanos, la consejería para los jóvenes nos tiene que hablar de integridad. Y la integridad es todo principio que he aprendido, yo lo tengo que aplicar en todas las áreas de mi vida. Tercer punto, propender por la justicia. Hacer lo que es justo, no lo que me conviene, porque lo que me conviene, yo veo muchas personas que propenden por lo que les conviene, por su bienestar, por ese famoso yo. Cuando usted no educa a los jóvenes a hacer lo que es justo, a que sean considerados, a que sean misericordiosos, a que sean personas de bien. Un ejemplo, ¿qué hacen ustedes cuando un joven aparece con algo que no es de ellos? Y usted se da cuenta. ¿Qué haría Nancy? Tiene que devolverlo. Hay que devolverlo. Y yo me apersono que lo devuelva y no puede usar.
Hay que ser justos en todas las cosas, pagar a tiempo, pagar las deudas, cumplir con los compromisos, propender a ser honorables. ¿Qué significará ser honorables, diácono Sergio? Moral es como una persona elegante, es persona respetuosa, persona Una persona respetuosa, una persona con honor. ¿Alguien acá que nos ayude en las redes, formidable, en Zoom? ¿Qué significará ser honorable? alabar, conocer, Está por ahí. Miren, una persona honorable es una persona irreprensible. ¿Por qué irreprensible? No que no cometa pecados, sino voy a hacerle un ejemplo. Una persona honorable, si yo tengo una diferencia con Jenny, yo tengo que solucionarlo. No tengo que ser hipócrita. Si yo tengo que felicitar a alguien por su buen comportamiento, por su hermosa cara, por su hermosa actitud, pues la felicito, pero si está haciendo mala cara, debo estar en autoridad para poder decirlo. Amados hermanos, propender por ser leal. La pregunta es, ¿somos leales? ¿O somos leales a nuestra conveniencia? ¿O somos leales hasta cuando nos conviene? ¿Qué implica la lealtad? Relicita, ¿qué implica la lealtad? Ser fiel. Ahora, uno puede ser fiel a su cónyuge, fiel a sus hijos. No, uno es fiel a los principios de la palabra de Dios en todo lo que la palabra de Dios demande algo de mí. Propender por la misericordia. Cuán misericordiosos son nuestros hijos. Están pensando en el hambre de los demás, están pensando en las necesidades de los demás, saben compartir, saben regalar con generosidad y sobre todo que propendan por la gloria de Dios. Queridos hermanos, el ser autoridad es un privilegio que Dios nos ha dado. Porque el que está en autoridad está bajo autoridad. Dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Alguien me preguntará, ¿y cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Sí, porque alguna vez mi hija me dijo, pero papá, es que la Biblia dice que no nos provoques a ira. O sea, hay que darles gusto en todo. ¿Qué significará? Acá el mismo versículo dice, si no, o sea, para no provocarlos a ira, hay que criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Grábense esas dos palabras. Ahora les pregunto, ¿disciplina e instrucción será lo mismo? ¿Será que está haciendo una redundancia la palabra? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo exasperamos a un hijo? Cuando por años nunca les hemos disciplinado, o sea, la palabra disciplina, recuerden, es enseñar, dar conocimiento, no es castigo. O sea, la gran mayoría de personas hablan de disciplina. Vamos a dar disciplina. ¿Usted qué piensa cuando le dicen que le van a dar disciplina? Él se pone triste porque acá le van a pegar. Pero es que la disciplina no es castigo. Cuando la Biblia habla disciplina es enseñanza. Enseñar, darle el conocimiento de la verdad de Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestros jóvenes se van a equivocar porque ellos tienen 1000 soluciones en su cabeza para las cosas que ellos están viviendo. Eliana, los jóvenes, de acuerdo a la Biblia, ¿de qué edad son? Mírame en los ojos. Están entre que nacen hasta los 25 o 30 años. Y tienen que ser aconsejados. Algunos maduran antes, por algunas circunstancias. Hay otros que maduran después, por otras circunstancias. Pero recuerden, para no provocar a ira a un hijo, ¿qué hay que hacer?
criarlos Bien. en la disciplina e instrucción, no del papá, de la mamá, ¿de quién? Del Señor, dice la Biblia. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, cuídense y guarda tu alma con diligencia. Oiga, eso está bonito. Cuidar nuestra alma con diligencia, o sea, con prontitud, estar atentos, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino las que hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Miren, queridos hermanos, los jóvenes más extraordinarios, valerosos, valientes, útiles que hay en la Escritura son los que salieron del desierto. Ellos vieron a sus papás morir atragantados con codornices, por glotones, por quejambrosos. Ellos vieron ver morir a sus padres mordidos por serpientes, por chismosos, por incrédulos. Ellos vieron morir a muchos de sus padres por atesorar las riquezas del mundo. Miren, los jóvenes más valientes, más valerosos que salieron fueron los del desierto. Eso fue una vida dura. ¿Estrenaban todos los días? No. Cada año tampoco. 40 años tuvieron el mismo vestido en el desierto. 40 años comieron maná. 40 años tuvieron que tomar agua de donde les placía a Dios. Vivieron en tiendas. Y en medio de todas esas necesidades salieron hombres valerosos, mujeres valerosos. ¡Wow! Y es cuando le dice Moisés, escribe en Deuteronomio 4:9, por tanto, cuídense y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Miren, una de las cosas como nuestros jóvenes aprenden es nosotros cómo tomamos decisiones. ¿Tememos a Dios? ¿Nos apartamos del mal? El mejor consejo es nuestro ejemplo. ¿A qué hora llegamos en casa? Claro, si yo llego 7, 8, 9 de la noche, es la hora de entrada que mi joven va a llegar cuando ya tenga 17, 18, 20 años. Pero si yo llego 11, 12, 1 de la mañana, ¿y yo con qué autoridad le voy a decir? Yo llego a esa hora, pero tú no llegas a esa hora. A veces los problemas no los inventamos nosotros. Deuteronomio 11:19 dice, y enséñalas a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Queridos hermanos, nuestros jóvenes están aprendiendo a tomar decisiones. ¿Cómo los estamos formando? ¿Saben gobernar su vida? La enseñanza se centra en la transmisión efectiva de conocimientos y habilidades, mientras la instrucción proporciona orientación específica para completar tareas concretas. ¿A dónde yo voy? Es que muchas veces nosotros, miren, es curioso, el otro día yo veía un reportaje de los jardines en China. Los jardines en China no tienen chef de cocina, no tienen señora del aseo, no tienen personas que los estén paladeando. ¿Saben quiénes cocinan en los jardines? Los niños. ¿Quiénes hacen el aseo? Los niños. Y es una sociedad totalmente diferente y no tienen en muchos casos el evangelio. Pero nuestros jóvenes llegan cansados de estudiar a scrollear todo el tiempo el celular porque, ay, pobrecitos, están cansados. Viviendo en la inmundicia, viviendo en medio del desorden, en medio de... Y después el boletín con malas notas. Nuestros jóvenes están aprendiendo a tomar decisiones. ¿Y quiénes son los que estamos llamados a aconsejarles? Los que están en autoridad. Ahora, miren, esto es muy interesante y lo retomé también de la clase pasada, porque tenemos una tarea.
Nuestros jóvenes son capaces de decidir. Hay que educarlos, hay que entrenarlos. Desde que nacen, queridos hermanos, el desarrollo del carácter y la capacidad de gobernar lleva tiempo. ¿Usted quiere tener un gran gobernador? Recuerde, lleva tiempo. Por eso los padres y los pastores en las iglesias lo hacemos de esta manera. Mis amados hermanos, es con el tiempo. Nos lleva una vida. Miren, en Hebreos 13 dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Cuál fue su conducta? Eso quiere decir que las personas tienen que entender quién fue, cómo fue, cuál fue el ejemplo que le hizo. No es lo que predicó, porque muchos piensan que solo es la predicación. Los jóvenes deben aprender a tener esfuerzo, constancia, voluntad, amor, en otras palabras, depender y confiar en Dios. Cale, ¿usted sabe que todas las cosas que usted tiene en su casa es porque Dios se las ha dado? ¿Y cuál ha sido el instrumento por las cuales ha llegado? Excelente, por su papá y por su mamá. Dios lo ha bendecido de tal manera que todo lo que tiene en su casa, y Calé es un jovencito de ¿cuántos años? 8 añitos. Pero ya comprende que eso viene. ¿Y dónde agradeces tú a Dios por todas esas bendiciones? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar agradeces por todas esas bendiciones? Muy bien, en la iglesia. Y no tiene acá nadie que le esté soplando, por si acaso. Queridos hermanos, no olviden que las cosas inmediatas frustran, dan estrés y aburrimiento. Y muchos de los jóvenes hoy en día tienen cero tolerancia al esperar. Todas las cosas las quieren ya, y a veces tenemos papás cajeros, papás que proveen todo regalado sin ningún esfuerzo de los jóvenes. Y recordemos que estamos formando el carácter ¿de quién? De los jóvenes. Los jóvenes deben gestionar las circunstancias de la vida. ¿Qué significa eso? Que tienen que tomar decisiones. Y esto es muy interesante, mis amados hermanos, porque si nosotros no hacemos esto, estamos perdiendo de vista un gran propósito que el Señor tiene. Mis decisiones están en favor o en contra de Dios. Muchas de mis decisiones, lunes, martes, miércoles, afectarán el día domingo. El observar el día del Señor como centro de nuestra vida es muy importante. Dios lo dejó de manera pedagógica. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Mas el día del Señor es mi día, es todo un día. No es la hora de predicación. Es todo el día. Algunos, es más, entienden que por eso Dios lo dejó en un calendario lunar. ¿Cuál es la diferencia del calendario lunar al calendario solar? Que el solar, el día comienza desde las 12 de la noche y termina a las 11:59. Y el calendario lunar comienza a las 12 del mediodía y termina a las 12 del mediodía. De la noche. No. Comienza a las 12 del mediodía y termina a las 12 del mediodía. Comienza a las 12 del viernes y termina el sábado a las 12. ¿Qué significa eso? Que el día del Señor, ¿cuándo comienza? Comenzaría para nosotros el sábado. Lo que quiere decir que nosotros no deberíamos trasnochar el sábado, no deberíamos salir a hacer actividades que nos quite el cansancio, levantarnos muy temprano. Queridos hermanos, ¿por qué razón? Porque todo gobernador debe ser honesto, o está viviendo para Dios o no está viviendo para Dios. Miren, el entrenamiento de nuestros hijos es para que gobiernen bien sus vidas y tomen un día nuestro lugar. Miren, muchos de nosotros hemos olvidado eso, que si estamos criando y creando hijos crueles, hijos desconsiderados, abusivos, un día la solución de ellos dirán,
mi papá está loco, mi mamá está loca, a lo que era, a un hospital de paz. O si no, mi papá, mi mamá están muy viejitos, a un ancianato porque ahí lo han de cuidar. Pero ¿qué hará un hijo piadoso? ¿Qué hará un hijo misericordioso? ¿Qué hará un hijo justo? Un hijo fiel, un hijo honesto, un hijo lleno de misericordia. Es mi papá, es mi mamá. ¿Cómo lo voy a mandar a cuidar a otro? Yo lo quiero tener en mi casa. Miren, queridos hermanos, la vida nos forma en las 4 R's. ¿Sí saben eso? Relacionarse, que tiene que ver, nuestros jóvenes desde chiquiticos nacen en el vientre de la mamá solitos. Están, perdón, fecundados en el vientre de la mamá, nacen y están solitos sus primeros años. Pero ¿qué empiezan a aprender? Que ellos tienen que aprender a relacionarse con hermanos, con los hermanos en la comunidad. Pero si esos hijos que por el pecado están permeados, que dicen, esto es mío, esto es para mí, lo mejor es para mí. Algo que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos, que estamos creando o criando hijos que tienen que aprender a relacionarse. Muchas de nuestras luchas de nosotros como adultos es porque nosotros no sabemos relacionarnos. Y el no saberse relacionar implica a que nosotros tenemos acciones pecaminosas. Es que Dios vino a salvar una comunidad, una familia, la familia de la fe. Saber gobernar es saber relacionarse. Juan David, tú sabías que tus decisiones, si tú terminas el culto y te metes a tu cuarto, o te metes o te vas para tu casa ya mismo, ¿no estás aprendiendo a relacionarse? O si sigues con tu mismo parche y no saludas a los demás, ¿estás obrando mal? Pero a veces nosotros, el ejemplo que nosotros hacemos, dicen, amén, tengo hambre, me tengo que ir. La otra R, ¿saben cuál es? La de resiliencia. ¿Quién sabe lo que es la resiliencia? Es un nuevo concepto que hoy tenemos. Porque la resiliencia es la capacidad de gestionarse, de adaptarse. No me gusta, pero yo hago un esfuerzo. No me agrada, pero yo cedo. ¿Por qué razón? Porque estoy considerando el prójimo. Estoy considerando el amor al prójimo, la misericordia, la gracia, la paciencia, el poder de resolver situaciones que muchas veces por mi egoísmo no quisiera resolver. Y la vida, el crecimiento de los jóvenes les enseñan eso. Pero a veces que nosotros les enseñamos. Si tiene problemas en el colegio, los cambiamos de colegio. Si hay problemas en el barrio, nos cambiamos de barrio. Si tienen problemas en la iglesia, pues busquemos otra iglesia. La otra R por las cuales estamos siendo conformados es la resistencia. Es muy triste ver que los jóvenes pueden jugar 3 y 4 horas celular, computador, maquinitas, lo que sea, pero no pueden tener la resistencia de una clase, de una prédica. Sí es triste, ¿cierto, Caleb? ¿Cuántas horas puedes jugar tú en el parque? Sin cansarte, sin aburrirte, sin que te des sueño. ¿Solo 1 hora? ¿Y luego te cansas? ¿Cuántas horas puedes tú jugar en el parque? 3 horas. Juan David y Caleb juegan juntos en el parque, pero a Caleb 3 horas le parecen 1 hora. Pero 1 hora de prédica es muy cansado. Miren, nosotros a veces no tenemos resistencia a la adversidad, resistencia al dolor, resistencia al regaño. Uno va a regañar o exhortar o corregir a alguien, inmediatamente la cara del joven es... Y debemos recordar que cuando estamos corrigiendo a alguien, lo estamos amando. Pero la persona exhortada, regañada, ¿cómo se siente? No me aman, no me quieren. Pero hay que hacerles comprender a los jóvenes que cuando uno como autoridad, que es el privilegio que Dios me dio a mí para poder estar ahí y corregir a alguien,
es porque lo amo. Yo no estoy corrigiendo a los vecinos, los hijos del vecino o las ovejas de otra iglesia. La gran mayoría de hoy en día en las iglesias lo que carecen es que no son discipulados, asisten a un culto, asisten a una prédica, pero no son corregidos, no son discipulados. Y finalmente la última R, el de restaurar, ser restaurados. ¿Por qué razón? Porque siempre caeremos, siempre fallaremos como autoridades o fallaremos como queríamos hacerlo bien. Los jóvenes no están diciendo, estamos tomando estas decisiones para hacerlos sufrir, para torturar a nuestros padres, para torturar a los pastores. Cuando un joven dice, yo no quiero volver a la iglesia, simplemente está probando a ver si le gana al fin al papá. Cuando él dice, yo me quiero vestir de tal o cual manera en contra de la voluntad del papá, ¿por qué lo hace? Porque está probando la autoridad de ese papá, de esa mamá. Claro, si el papá y la mamá carecen de sabiduría, pues vemos muchos espantapájaros que llegan a las iglesias. Queridos hermanos, hombres y mujeres deben ser capaces de tomar decisiones correctas. Y recuerden que es un privilegio a las autoridades disciplinar y instruir. Disciplinar es enseñar. Enseñar es dar conocimiento. E instruir es dar puntualmente acciones para resolver una circunstancia. Espero que hayan anotado. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, aquel que está viendo que su hijo está yéndose para el mundo, no le interesan las cosas de Dios, no le interesa vivir para Dios y simplemente se hace loco. La Biblia dice que lo aborrece. Porque el que ama, Juan David, ¿qué dice ahí? Desde temprano. ¿Cuándo es temprano? No nace. Desde niño uno está en Proverbios 13:24. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes castigan? Castigas, dice acá. No, es castigan. ¿Castigan o corrigen? Si usted es de las personas que castiga, yo le quiero decir algo. Está fracasando en la crianza de sus hijos. Porque castigar reprime simplemente una conducta. Pero corregir es tomar de la mano y enseñar sin prisa de la mano de Dios a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Un padre que se hace loco de los jóvenes o los hacen responsables, solo así lo honrarán. ¿De cuál eres tú? ¿De lo que te haces el loco o de hacerle responsable? Decirle, Juan David, hoy tú hiciste esto, eres responsable de eso, hay consecuencias. Yo tengo que formarlo para que él sepa que sus decisiones afectan la vida de él, afectan mi vida, afectarán la iglesia, mis queridos hermanos. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué creen que pasa esto? No, el texto dice lo siguiente, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y yo les voy a decir por qué. Porque normalmente el que disciplina en casa es el papá. Y la mamá es la que se hace la loca para corregir. Al final, cuando ese joven crece, ¿a quién va a avergonzar? No, a la mamá, dice ahí. ¿Por qué? Porque la mamá fue la que se hizo la loca. Eso me parece muy interesante. Es un privilegio de la mamá estar al lado de los hijos, pero no para consentirlos. Entonces les pregunto, ¿es corrección o castigo? ¿Qué hay que hacer? Sí, claro, pero recordemos algo. El castigo reprime una conducta, mas no corrige. Que lo que corrige es la enseñanza, la instrucción. Yo estar de la mano al lado del niño.
¿Y por qué perder? Es que a veces hemos perdido de vista cómo le enseñamos a nuestros hijos a caminar. Riley, ¿usted cómo le enseñó a caminar a Caleb? Usted lo empezó a soltar, me imagino, poco a poco. Pero usted le decía, ya, ay, no, ya se para y se va para trabajar y vuelve a la tarde. No. Cuando uno enseña a caminar a los hijos, ¿cómo es? Uno está ahí. Eso es corrección. Y usted ve que, yo me acuerdo que Nicole prefería, en vez de caminar, gatear. Gateaba. No caminaba. Entonces era Tatiana. Tatiana era. Gracias, Nancita. Queridos hermanos, cuando nuestros hijos empiezan a caminar, nosotros estamos ahí. ¿Por qué razón? Porque tenemos y sentimos el privilegio de estar ahí para enseñarles a caminar. Lo mismo pasaba cuando empiezan a hablar. ¿Por qué hablan tan bien a veces nuestros hijos? O a veces hablan tan mal. Hablan bien cuando nosotros estuvimos ahí, les enseñamos a pronunciar, a hablar, a expresarse. ¿Se acuerdan cuando los niños hablaban al principio? Ese lenguaje bebé que uno ni les entiende. Confunden los verbos, los tiempos de los verbos, los adjetivos, los sustantivos. Queridos hermanos, recuerden algo. El castigo, por lo general, es una acción desesperada de un padre desesperado que no ha podido ejercer bien la autoridad. En la mayoría de sus casos, a veces hay que hacer castigo, eso es verdad. Sí, claro, porque los niños en ese momento relacionan y están aprendiendo. No estoy diciendo que siempre, pero cuando llega el castigo es cuando llega el momento ya de la frustración para que la persona vea y diga, aquí esto es malo. Pero cuando usted lleva al niño de la mano todo el tiempo a hacer lo bueno, a hacer lo que es correcto, a tomar buenas decisiones, ¿qué es lo gratificante? Pero eso cuesta y cuesta toda una vida. Recuerden que estamos instruyendo, disciplinando, criando sin prisa y con la palabra de Dios, llamados a honrar a nuestro Dios, Señor y Salvador, no a nuestros hijos. No tengamos miedo de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Gobernamos en favor de la gloria de Dios. Aquí está en juego la gloria de Dios. Y cuando no hacemos, yo quiero, ya estoy terminando un poco, pero yo quiero que nosotros consideremos algo. Cuando nosotros no hacemos de buenos consejeros, y acá muchos padres pueden que se sientan aludidos. 1 Samuel 2:23 está en pantalla. Lo triste es que hay consecuencias cuando consejeros no intervenimos, cuando como consejeros no intervenimos. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Esta es una respuesta y un reclamo que hace un papá a sus hijos, a sus dos hijos. Elí. Hay papás que sencillamente piensan que están haciendo su labor porque le dicen, oye, te estás portando mal. ¿Ustedes se acuerdan quién era el sumo sacerdote, el sacerdote en autoridad en ese momento? Elí. ¿Quién eran sus hijos? Ya jóvenes, adultos. Habían dos varones, ellos iban a la iglesia, metían manos a las ofrendas, se quedaban con las ofrendas, iban y se ennoviaban con las muchachas de la iglesia, hacían sus cositas y la gente hablaba y decía. Y lo único que Elí hacía, dice el texto, era solo darles el reclamo, pero no hay una acción que propenda por la gloria de Dios, una corrección,
una enseñanza, una consecuencia de sus malos actos. Y la escritura dice, si usted tiene tiempo en casa, yo se la voy a contar solamente. Dice que Dios había decidido matar a estos dos muchachos en un mismo día. ¿Por qué razón? Porque ellos no escuchaban consejo. Y aquí nos debe quedar una pregunta. ¿Usted qué prefiere? ¿Disciplinar a su hijo, que yo sé que lo va a disciplinar buscando salvar su vida, o ver el castigo de Dios? Es un llamado de atención. Cuando nosotros como consejeros nos quedamos solamente en el argumento, como decía Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, como diciendo, estoy preocupado de que, oiga, ¿qué van a decir de mi sacerdocio? Ellos eran sacerdotes de la iglesia. Él nunca los disciplinó, nunca los apartó de sus cargos. Ellos siguieron viviendo con él. El día que murieron sus hijos, Elí los vio morir y luego él murió. Básicamente, él vio que hasta el último momento sus hijos no se arrepintieron. Y es una historia muy triste. Yo quisiera que nosotros consideremos, porque este pasaje está en la escritura, para que nosotros reflexionemos. Los hijos de Elí abiertamente vivían vidas impías e injustas y solo fueron amonestados y no disciplinados. Recuerden que estamos siempre con nuestros jóvenes enseñándoles a que hay consecuencias. Hay que salvar sus vidas. Hay que salvar sus almas. Aunque en el proceso podemos perderlos, que sean nuestros hijos. Acá hay otro texto. 1 Samuel 2, 29, 30. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: ya había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay consecuencias si no se aplica disciplina. Miren lo interesante. ¿Por qué Elí no echó a sus hijos, ni del sacerdocio, ni de su casa? Ahí el texto dice, él decidió honrar más a sus hijos que a Dios. No confió en Dios. No confió en que Dios los podía traer, los podía llevar al arrepentimiento. Hay consecuencias, Juan David, cuando tú obras mal, y si yo no te corrijo como padre y como pastor, hay consecuencias. Si yo me hago el loco, si yo te dejo que vistas como quieras, hables como quieras, hagas lo que quieras, hay consecuencias, porque la autoridad soy yo. Hoy tenemos que meditar, mis amados hermanos. Recordemos que estamos formando el carácter de nuestros hijos. 1 Samuel 2:32 al 34. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Queridos hermanos, si nosotros no tomamos en serio que somos los consejeros, las autoridades en nuestro hogar y en la iglesia, tenemos problemas con Dios.
Porque tenemos que honrar a Dios antes que a nuestros jóvenes. La escritura dice como mandamiento, Éxodo 20:12, honra a tu padre, a tu madre, para que en tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? A honrar a sus padres, a que sean considerados amorosos, justos, verdaderos, coherentes, a que gobiernen bien su casa y que tengan a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este texto está en Timoteo, capítulo 3, versículos 4 al 5. Yo quiero que noten algo. Esto es un requisito para un anciano, para un diácono, para un pastor, pero para todo hombre de Dios que gobierne bien su casa. Nuestros jóvenes están siendo entrenados para que un día gobiernen bien su casa. ¿Cómo sabemos que están gobernando bien su casa? ¿Cómo sabemos que usted es una buena madre, un buen padre? Si sus hijos se sujetan voluntariamente a ustedes, primero, con toda honestidad. ¿Qué es con honestidad? A veces el joven, el hijo, que tiene que decir, no me gusta, no quiero, y yo le tengo que tener toda la paciencia, la habilidad para instruirlo. ¿Por qué? Porque ese joven Dios me lo dio a mí, no se lo dio al vecino. Sí es comprensible. Porque aquel que quiera aspirar, por eso un buen aspirante para diácono, un buen aspirante para anciano o para pastor es examinar, perdón, ¿cómo lo voy a decir? ¿Caminan bien sus hijos? ¿Caminan bien su esposa? ¿Camina el bien con Dios? ¿Busca honrar primero a Dios? Porque estamos formando gobernantes, no hombres cobardes, pusilánimes, medrosos. Dios nos llama a vivir en justicia, piedad y santidad. En el hogar se debe vivir bajo la palabra de Dios. No hay otra manera de hacer. ¿De qué sirve ganar el alma y perder? Perdón, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Ya está diciendo al revés del versículo. Queremos que nuestros jóvenes estén en el reino de Dios, viviendo ¿para quién? Para Dios. Que les gusten las cosas de Dios. ¿Por qué? Según de Pedro 3, versículos 11 y 12. Léelo, Juan David, en voz alta. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿Qué es lo que pasa? Que todas estas cosas un día se van a acabar. Un día nuestros jóvenes ya no serán jóvenes, serán adultos. Y pronto serán viejos y nosotros seremos solo un recuerdo. Y aún las cosas que hemos construido un día se dejarán. Somos llamados a no ser sinvergüenzas. Y sí, justos, santos y piadosos. Es parte del carácter de un buen gobernante, de un buen siervo de Dios. Ya vamos terminando. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Segunda de Samuel 13:21. ¿Saben qué noticia le trajeron al rey David? Tu hijo, el mayor, no, tu hijo Amón, uno de los más preferidos de él, había hecho algo terrible. ¿Se acuerdan qué hizo él? Él hizo algo terrible. Él le dijo un día a su papá, miren, David era un tan buen padre, y perdón el sarcasmo y la ironía. A cada hijo le dio su mamá y a cada hijo le dio una casa. Ellos vivían como príncipes, vivían muy bien. Y un día Amnón le dice, papá, es que me siento enfermo, manda a mi hermana Tamar que venga a visitarme y me dé de comer. Y Amnón, que había planeado traerla a su casa, a su cuarto, sacar a todos los sirvientes
violarla y luego echarla. Esa acción llegó a los oídos del papá. ¿Y saben qué hizo el papá? No, se enojó, se puso muy bravo, pero de eso no pasó nada. Y miren, este actuar de David es un actuar malsano, es de aquellos que dicen, lavemos los trapos sucios de la familia en casa, no digamos nada. Estamos en problemas en el matrimonio, estamos en problemas con los hijos, estamos mal, pero acá lo vamos a resolver de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque si se enteran, la iglesia se viene en contra, los demás se vienen en contra, yo qué autoridad yo voy a gobernar. Lo triste, ¿saben qué es? Que el medio hermano de Amnón, Absalón, que era hermano de Tamar, se entera. Luego él planea y se venga de su medio hermano y lo apuñala y lo mata. Luego se rebela contra su padre, porque dice, ese padre que gobierna no tiene la autoridad de estar en ese puesto. Y eso es muy doloroso y muy triste, mis amados hermanos. Yo por eso les digo, hoy tenemos que reflexionar. O empezamos a buscar a honrar a Dios de manera coherente, o si no, no seremos creíbles por nuestros jóvenes. Lo triste de esta historia es que posteriormente el rey David también va a hacer lo mismo con su vida. Porque cuando él peca con Betsabé, quiere lavar los trapos sucios, comprando el favor del pueblo, comprando su honor, tapando las cosas, haciendo parecer que él está obrando bien. Pero ya sabemos la historia, mis amados hermanos. Él se enojó mucho, pero no hizo mucho. El rey que es padre no corrige, no acompaña, no disciplina. Yo con esto les quiero llamar la atención, mis amados hermanos, que tenemos jóvenes en el hogar, tenemos jóvenes en la iglesia y que tenemos un deber, porque somos nosotros los que estamos en autoridad. Debemos considerar que ellos están en desarrollo, que son descendencia de Dios. O sea, Dios nos los encargó a nosotros, que están siendo capacitados por nosotros y bajo la supervisión de una iglesia local. Si es así, mis amados hermanos, las autoridades son responsables de criar, crear, acompañar, amonestar, finalmente disciplinar. Es un deber de los que gobiernan. ¿Estamos gobernando para Dios? ¿O estamos gobernando para que nuestros hijos se sientan felices, cómodos? Las acciones de los jóvenes repercuten en los demás. Los jóvenes al madurar aplican lo aprendido. O sea, van a copiar nuestras acciones. Van a aplicar el conocimiento que hemos dado en ellos. El castigo solo detiene la conducta. La enseñanza capacita y transforma. Disciplinar es enseñar, educar, formar, corregir. Yo espero que se les grabe esto, porque esa es la tarea que todos tenemos. Porque a veces tenemos hijos de 20, 25 años y pensamos, ya lo logré. No, ellos todavía tienen que ser enseñados, educados, formados, corregidos. Y tenemos que llenarnos de paciencia. Recordemos que estamos formando las R's. ¿Cuáles son esas R's que tenemos que formar en ellos? Al aconsejarlos, al guiarlos. ¿Cómo relacionarse? Su resiliencia. Ellos cómo gestionan la adversidad, cómo se levantan, cómo salen de sus problemas. Su resistencia. Y finalmente, ser restaurados. Mis amados hermanos, las autoridades son fuente de conocimiento. ¿Por qué tú tienes que estar al lado de los jóvenes que Dios te ha dado en el hogar y en la iglesia?
porque tú eres fuente de conocimiento. ¿Cómo aconsejas? Con la palabra de Dios. También, porque eres fuente de ayuda y de corrección. Tú tienes que estar ahí. No hay paternidad a la distancia. Eres fuente de protección y de refugio. El consejero siempre tiene que estar ahí. No pueden ser los amigos, no pueden ser los compañeros de trabajo, no pueden ser los compañeros de estudio. Y porque finalmente eres fuente de ejemplo y lugar a tomar un día. Un día esos jóvenes tomarán nuestro lugar y nosotros como viejitos le estaremos diciendo, sí señor, no señor, ya vienes por mí. Muchas gracias, mis hermanos. Espero que tengan toda la paciencia de ser llamados a pastorear el rebaño del Señor en los hogares y en la iglesia. Yo sé que ya estamos tarde la noche. Solo tomé la cita de Juan 21, 15 y 19, no la voy a leer. Lo único que Jesús siempre le respondió a Pedro cuando le dijo, si le preguntó que si le amaba, le dijo, apacienta mis corderos. Luego le dijo, pastorea mis ovejas. Y luego le dijo, apacienta mis ovejas. Esos jóvenes que tenemos en el hogar y en la casa, no es para tirar la toalla, es para apacentar, pastorear, apacentar, porque son del Señor. Dios nos los dio. ¿Quién disciplina en casa o en la iglesia? Les pregunto. ¿Quién gobierna en casa o en la iglesia? Son las autoridades que Dios ha puesto. Quien está en autoridad está bajo autoridad. Por tanto, yo les pido y les ruego, someteos unos a otros en el temor a Dios. Mostremos los modelos correctos. No hay autoridades independientes ni en el hogar ni en la iglesia. Recuerden, estamos cuidando la salvación y la vida cristiana. Entonces, mis amados hermanos, muchas gracias. Finalizamos la presentación. No sé si alguno de ustedes tiene algo que compartir. Gracias, Alice, por ese aporte. Recién lo veo. Honorable es digno. Muy bien, eso es verdad. ¿Alguna participación de ustedes? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vieron la clase? Cuéntenme. Estamos aquí para escuchar sus aportes. Hay mucho que digerir, ¿cierto? Pero la educación es que cada niño no sale con su manual, ¿no? Solo Dios duda como... Pero eso es lo interesante. O sea, acá el diácono Aldemar dice, todos los jóvenes son diferentes, no hay un manual. Pero es que cuando nosotros estamos aconsejando y formando el carácter de nuestros jóvenes, también a su vez estamos probando nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. Recuerden que una de las últimas diapositivas yo les decía que los que están en autoridad son fuente de conocimiento, fuente de ayuda y corrección, fuente de protección y refugio, fuente de ejemplo y lugar a tomar. ¿De dónde mi hijo va a aprender a amar a una esposa? De mí. ¿Y qué dice la escritura? ¿Qué demanda? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero el mundo hoy enseña, déjalo ser, déjalo... Sí, claro. El problema no es dejarlos a ellos que sean, porque ellos ya son. Dios los dio dones, capacidades, talentos, los hizo hombres o mujeres, ellos ya son. Lo que estamos es desarrollando su carácter.
Entonces, ¿cómo combatimos esos problemas? Con lo que ha dicho la palabra y lo que ha dicho todo el tiempo. Instruyéndolos y disciplinándolos, entendiendo que la disciplina no es castigo. No estoy diciendo que no se castigue a un niño. Lo que estoy diciendo es que la Biblia dice, instruir tiene que ver con dar órdenes precisas con relación a una acción permanentemente para que eso se convierta en un hábito en el hijo. Se levantan temprano, se acuestan temprano, se visten de tal manera, cumplan sus promesas, hagan tales cosas. Yo permanentemente, ¿cuánto tiempo? Es una vida. Y la disciplina es enseñar la palabra de Dios y enseñar las consecuencias cuando toman malas decisiones. No sé si alguno tiene alguna pregunta, mis amados hermanos. Este es el momento de participar, el momento de preguntar. Entonces, Carlitos, ¿estás por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ah, pastor, aquí echándole cabeza a la enseñanza. Pues usted tiene una joven muy hermosa en su casa para que honre a Dios con ella y no honre a su hija. Esa es una buena clave que hoy aprendimos. Usted es provisión de Dios, una expresión de amor para ella, para criarla para Dios. ¿O no es así? Sí, señor, así es, pastor. Y los desafíos siempre se van a presentar. En este desarrollo de la vida, ellos siempre van a querer medir nuestra autoridad y probar hasta dónde vamos a llegar. Pero ellos siempre tienen que ver en nosotros que somos esa autoridad provista por Dios y que fuera de nosotros están también fuera de la bendición de Dios y del afecto de Dios. Y es difícil en muchos casos, pero hay que confiar que los verdaderos hijos serán como el hijo pródigo que volverán a la casa y volverán a buscar del Señor. Muy bien, mis amados hermanos. No los esfuerzo más, entonces, no sé, Alice, ¿algo más? Usted que es tan reflexiva. No, no, señor. Seguiré reflexionando. Muy bien. Bueno, mis amados hermanos, ¿terminamos en oración? Diácono Mario, termine, por favor, en oración. Padre Santo, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos, Señor, por corregirnos, por exhortarnos, por animarnos, Padre Santo, a hacer tu voluntad, a ser obedientes. Padre Santo, danos sabiduría para poder orientar, dirigir, corregir, acompañar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a esta nueva generación, Señor, que viene detrás de nosotros, Señor, para tu servicio. Permítenos descansar confiadamente en ti. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 El Señor les bendiga. Esta mañana, pastor, esta mañana a Amén. todos. Bendiciones para Buenas todos. noches para todos. Esta mañana, anciano, esta mañana, Hasta presbíteros. mañana. Hasta mañana. Gracias. Bendiciones.